Qué bueno que está con nosotros. Este es El Mundo en Perspectiva y en esta ocasión me acompaña Jorge Alberto Zavala Salgado. Jorge Alberto, qué gusto de partir contigo. El gusto es mío, querido amigo. Y este es un capítulo más de muchísimos que llevamos nosotros ya escritos en la historia de nuestras vidas, ¿no es cierto? Sí, sí. Y todavía tenemos el récord Guinness, ese récord es inigualable. La tertulia de 19 horas ininterrumpidas. La tenemos que superar. Ahora casado yo veo eso completamente difícil, pero bueno, es un récord Guinness ahí. Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el tema de los derechos humanos desde una perspectiva bíblica. Y bueno, tú como especialista en derechos humanos, Universidad Complutense, discípulo de Gregorio Peces Barba, veamos qué conexión tienen definamos los derechos humanos, porque esto es importantísimo, y después vamos a hacer la conexión bíblica, Jorge. Bueno, definirlos así de forma tan apresurada y en tan poco tiempo pues no es tan fácil. Pero bueno, podemos salvar un poco esa dificultad aludiendo a la dignidad humana y que cada ser humano tiene por el hecho de ser humano. Y a partir de ahí se ha construido un conjunto de derechos para proteger la vida, la integridad física, la discriminación por motivos de sexo, raza, idioma, religión, la libertad religiosa, ideológica y de culto, y la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y así sucesivamente, hasta pues, llegar a los derechos económicos, sociales y culturales, incluso lo que voy a llamar el proceso de especificación, donde caben pues, una serie de categorías para personas especialmente vulnerables, etcétera, etcétera. O sea, claro, tiene que ver con la dignidad, y los derechos humanos tratan de proteger la dignidad del hombre. Sí. Y podríamos decir que el derecho a la vida es el derecho, digamos, en la jerarquía, está en la pirámide. Es el más básico de todos. Bueno, vamos a ver entonces, después eso lo vamos a ver con el tema del aborto, pero antes hablemos entonces cuál es la conexión bíblica y los derechos humanos. Bueno, todas las religiones del mundo han influido en los derechos humanos. El cristianismo yo creo que ha tenido una influencia básica, inevitable y además innegable, porque precisamente la Biblia alude en los 10 mandamientos a la prohibición de matar, de no robar, de ir con la verdad, de no adulterar, y de no desear la mujer del prójimo, de modo que la Biblia es una ley que ha tenido un aporte sin duda alguno básico en la construcción de los derechos humanos. Si hablamos del derecho a un medio ambiente digno, la Biblia tiene cantidad de artículos que se refieren a las plantas, a los animales, y al deber de protegerlos y de no destruirlos, de conservarlos. Ok, y hablemos del derecho de la vida antes que vayamos a esta conferencia que queremos que la gente vea. Dice, no matarás, tenemos derecho a la vida, pero en el año 73 en los Estados Unidos se aprueba la ley Roe, que le da la facultad al ser humano de abortar. Y entonces, ¿es una violación al derecho humano? Sobre esto este es un debate intenso, ¿no? y además no ha acabado, porque está el derecho de la mujer al propio cuerpo, luego está el nasciturus, el embrión, y también depende de las regulaciones de las que hablemos. Estados Unidos es un país que adoptó sus normas en la década de los 70, también lo hicieron Francia y otros países alrededor del mundo. Hay otros que han tardado un poco más. Pero sí, en efecto, es contradictorio. El derecho al aborto, pues podríamos considerarlo como una contradicción contra el derecho a la vida. Correcto, de acuerdo. Por supuesto hay que ver las excepciones que la ley contempla, ¿no? Sí, en caso de violación, de malformación, etcétera. Entiendo, etcétera. Sí. Discutidas según la moral bíblica, por supuesto, ¿no? Y también la justicia de los hombres, la opinión de los facultativos, de los médicos. Habrá casos en los que no es un atentado a la vida, pero habrá otros en los que sí, sin lugar a duda. De acuerdo. Mira, vamos a ir a un clip, a un video de la conferencia en la que tú y yo participamos en Tegucigalpa hace algunos días, hace algunas semanas. Entonces, ¿qué te parece si le presentamos a la gente parte de esa extraordinaria ponencia que tú has efectuado, Jorge? Bueno, encantado.
y agradezco el halago, el elogio de que es extraordinaria. Yo no la siento así, pero en fin, es tu opinión, que la recibo con agrado. Es extraordinaria. Veamos entonces la conferencia con el doctor Jorge Zavala. Limbo, infierno y paraíso de los derechos humanos. ¿Y qué tiene que decir la Biblia sobre todo esto? Bueno, la verdad es que la Biblia puede decir muchísimas cosas. Yo me voy a referir a unas cuantas. Yo creo que la sociedad hondureña tiene un problema de desarraigo tremendo. Todo el mundo se quiere ir de aquí. Todo el mundo. Ayer estuve hablando con un amigo mío de la infancia que tiene ya 60 años y me estaba diciendo, me quiero ir para España porque, bueno, me gusta España, veo el canal internacional de España y me quiero ir para allá. Yo soy profesor y yo soy bueno en esto, soy bueno en lo otro y seguro que yo no voy a tener problemas. Bueno, pues está bien. Yo creo que 60 años es una edad estupenda. Yo llegaré a los 60 años. No tendré canas por razones evidentes. Pero a los 60 años una persona tiene que estar cosechando. Una persona tiene que estar a las 5 de la tarde sentado en su casa tomándose una Coca-Cola bien helada, jugando ya con los nietos y preparándose para dormir por lo menos 8 horas. Los hondureños están pensando todos en irse. Y no hablo de los que no tienen nada, no hablo de los pobres, no hablo de esos que han devuelto, que esos, por supuesto, se fueron. Hablo de los que tienen casa y de los que incluso tienen trabajo. Yo vi con tristeza cuando se descarriló la bestia con ese montón de inmigrantes entre los que iban hondureños. La verdad es que el descarrilamiento del tren es como una metáfora que se le puede aplicar perfectamente bien a esta sociedad. Son las expectativas de muchas personas frustradas por las contingencias, por los avatares de la vida. Y yo siento en cierta forma que eso nos representa a todos. Esta sociedad no tiene esperanza. Y la esperanza no se la va a dar ningún partido político y no se la va a dar ningún hombre. Ningún hombre. Esta sociedad languidece y yo siento que va en caída libre. Solo una esperanza sobrenatural de alguien que se mueva en una dimensión desconocida para nosotros puede cambiar esta realidad. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 4 que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Creo que todo el mundo ha oído esa palabra aquí. Y no consideró la vejez de su cuerpo ni la esterilidad de su compañera, sino que creyó en la promesa que le había sido dada. Este es un símbolo tremendo de un hombre que sabe esperar. La Biblia dice esperanza contra esperanza. Las expectativas de los hombres contra la esperanza de Dios. Nosotros vivimos en el realismo mágico. Eso dice García Márquez y otros autores. Alejo Carpentier. Mitad realidad, mitad ficción. Somos gente soñadora. Nos gusta mucho elucubrar. Somos sentimentales. Eso es nuestra naturaleza. Y queremos todos irnos. Pablo Coelho dice que las expectativas son el principio del resentimiento. Porque muchas expectativas están centradas en nuestro ego, en nuestro placer, en el yo. Y cuando esas expectativas se truncan, entonces viene el resentimiento y la frustración. La Biblia dice esperanza contra esperanza. Y nos pone el ejemplo de Abraham, que es un hombre que esperó. Nos habla de un hombre que tiene una fe que espera y de una esperanza que cree. Yo creo que esa es la única alternativa. Yo estoy seguro de que esa es la única alternativa que esta sociedad tiene para remontar, para cambiar ese infierno de violencia, ese limbo jurídico en el que viven los que se han ido y que puede traer realmente esperanza a los que están aquí y que piensan en marcharse. Jorge, interesante lo que acabas de decir. Nos has hablado del limbo, del infierno y del paraíso de los derechos humanos en el tema de migración.
Explícanos un poquito más de eso, Jorge. Bueno, el limbo es aquella situación en la que se encuentran unos inmigrantes hondureños que están en la Unión Europea, o de cualquier otra nacionalidad, ¿no? O de cualquier otra nacionalidad, que son internados en un centro de estos que se han creado recientemente, los llamados SIGES, y una vez que una persona es internada ahí y se le dicta una orden de expulsión, pues a partir de ahí ya no tiene la posibilidad de presentar una solicitud para residir legalmente en el país. De modo que se han creado unos tipos de ciudadanos de segunda categoría que no gozan de todos los derechos fundamentales y por tanto que están allí en un limbo jurídico. Ok, ese es el limbo. Hablemos del infierno. Y el infierno vendría representado por esa normalización de la violencia que hay en la sociedad hondureña, que proviene precisamente del crimen organizado, de las pandillas, de los secuestros, etcétera, etcétera. Que también es la historia de México, de Guatemala y de cualquier otro país de América Latina. O incluso de África. Y yo, cuando hablo del infierno, me refiero a la violencia en el seno familiar. Cuando los jóvenes, los niños reciben violencia de los padres. Incluso hemos visto que cómo se ha disparado el número de casos de incesto y de violaciones. En el seno de la familia. En el seno de la familia. Y esto provoca que los niños emigren. Eso sí. Y por eso el fenómeno que se dio de niños salvadoreños, mexicanos y hondureños que llegaron a los Estados Unidos y el presidente Obama se vio en una situación difícil. Desbordado, sí. Y ese es un infierno. La violencia en la calle es desde luego insufrible. Pero la violencia en el seno familiar ya eso es un infierno. ¿Y el paraíso? Y el paraíso, pues lo vemos, el paraíso tiene que ver más con un discurso político de los representantes del Estado que acuden al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a rendir su informe, el informe periódico universal, y donde pues, estos miembros del gobierno pues elaboran, detallan una serie de normas, de instituciones que se crean para el respeto a los derechos humanos y reciben ahí la exhortación, el aplauso de los estados que participan en el examen, porque es un órgano de promoción de los derechos humanos. Y entonces pues hemos visto que la ministra hondureña de Derechos Humanos ha dicho bombo y platillo que Honduras había aprobado el examen, a pesar de que los países que examinaron el informe le hicieron nada menos que 120 recomendaciones y recibió el reproche de muchas ONGs que estaban presentes en el acto. O sea que los países están presentando sendos reportes positivos de derechos humanos cuando la realidad es que están violando muchos derechos a la dignidad del ser humano. Bueno, sí, pero el informe no tiene como objetivo señalar que se viola. No ese es el objetivo, no es un tribunal, no es un órgano de control. Entonces es un órgano de promoción. Entonces cualquier país que haga un intento adoptando normas o creando fiscales o creando otras instituciones del Estado para proteger los derechos humanos recibe el beneplácito, recibe el respaldo de esos países porque ese es el objetivo. Ahora bien, ninguno de estos 53.000 niños que están ahí retenidos en los Estados Unidos que van a ser expulsados significa un aprobado, ni mucho menos. Eso es la cara del suspenso, del aplazado. Es definitivamente vergonzoso. Sí, sí. Jorge, me dicen que tengo que ir a una pausa. Vamos a una pausa. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. No se vaya porque este programa promete mucho más. ¿Te gustaría conocer las grandes doctrinas de la fe cristiana y hacer un estudio panorámico de ellas? Universidad para Líderes te ofrece el diplomado interactivo en Teología Sistemática completamente gratis. Regístrate ahora mismo en www.universidadparalíderes.com. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. Estamos tocando el tema de los derechos humanos. Dentro de los derechos humanos también ha surgido una nueva categoría, la categoría de los derechos humanos de los homosexuales, que es un tema que ha quedado suficientemente claro en la jurisprudencia. Brevemente, Jorge, tenemos brevemente, por ejemplo, ¿qué casos hay en Europa sobre esto? Bueno, hay un caso interesantísimo de dos homosexuales españoles que alquilaron un vientre, una maternidad por subrogación allá en Los Ángeles, y pues me parece que han tenido 2 niños, y una vez que han ido al consulado español a inscribirlo, pues se han visto con una cuestión de imposibilidad, porque la ley española de fecundación, de fecundación in vitro, creo, es la que prohíbe que concede la patria potestad al donante, en efecto.
la ley de reproducción asistida, corrijo. Y entonces el cónsul español ha dicho que no puede inscribirlos porque el ordenamiento jurídico le concede la patria potestad no a ellos, sino a los donantes. Entonces ellos deciden venir a España e inscribirlo en el registro civil, y ahí el trámite prospera. Pero finalmente el fiscal interpone una reclamación ante el tribunal correspondiente invocando el mismo argumento del cónsul. El asunto llega al Tribunal Supremo y ahí hay una decisión que confirma digamos, la imposibilidad de inscribirlo, y finalmente pues, ellos van a Estrasburgo. Y es un caso sub judice y es posible que España sea condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ok, brevemente vamos a ir a lo que fue mi conferencia sobre este tema. No vamos a discutir que la comunidad gay lésbico tiene derechos reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos. El detalle con eso es que estos derechos entran en controversia con la moral bíblica. Entonces, nuestro compromiso con la fe cristiana nos impide aceptar algunas de estas cosas. Pero esto no significa que nosotros seamos homofóbicos. Amamos a la persona, pero no estamos de acuerdo con aquello que va en contra de la moral bíblica. Vamos a ir entonces a esta conferencia para que usted vea este clip. Adelante. La Unión Europea propuso que en el Producto Interior Bruto de la Unión Europea se incluyera, de los Estados miembros, se incluyera el fruto de el dinero que se mueve por la prostitución y la venta de drogas. La Unión Europea es una abanderada de los derechos humanos. Si ustedes leen los tratados constitutivos, el último, el Tratado de la Constitución, el Tratado de Lisboa, el Tratado de Niza, la propia jurisprudencia del tribunal, las propias instituciones, la Unión Europea inocula derechos humanos. Y esta organización internacional, que es abanderada de los derechos humanos, dice que en el Producto Interior Bruto se debe incluir digamos, ese dinero que se mueve, esas ganancias, siempre y cuando sea una transacción libre entre particulares. No estoy hablando de todas las drogas, por supuesto. Pero fíjense ustedes cómo se puede hablar de dignidad cuando la prostitución en algunos países de la Unión Europea ha crecido muchísimo en esta época de la crisis y hay muchas prostitutas que son niñas. Es una contradicción clamorosa esa. Y así podríamos seguir hablando de más contradicciones. Pero no voy a seguir por ahí. Antes voy a hacer una pequeña reflexión sobre esto. El derecho corrige, pero el Evangelio perfecciona. La comunidad internacional puede hacer los mejores tratados, puede tener los mejores juristas y la jurisprudencia, el acervo jurisprudencial mejor elaborado. Pero siempre incurrirá en estas contradicciones y en otras a las que yo no puedo hacer referencia por falta de tiempo. Hay quienes escriben sobre las contradicciones de la Biblia. Ustedes pueden buscar trabajos y los van a encontrar, porque la Biblia, si la leemos racionalmente, es un libro difícil de entender. La Biblia es el único libro en el que nosotros podemos llamar al que lo ha redactado para que nos explique y nos ayude a entender aquello que no entendemos. Si nos acercamos a la Biblia y hacemos una oración previa y pedimos al Señor que los ilumine, que nos haga entender, les aseguro, porque a mí me pasa no una, muchas veces, que aquello que yo no puedo entender racionalmente, o a veces con el paso del tiempo leo una y otra vez y no soy capaz de entender, un día viene la iluminación y lo puedo entender y contextualizar perfectamente. Bien, por tanto, la influencia del cristianismo en los derechos humanos pasa necesariamente por todos estos tamices. Podemos hablar de una influencia de carácter normativo y se percibe claramente en las normas, palpita en las normas de los tratados ese mensaje cristiano. Ya no voy a hacer yo más referencia, ya se ha dicho aquí, el pastor Evelio Reyes ha dicho algunas de las cosas que yo iba a mencionar. El mensaje fundamental se resume en uno: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si se cumpliera ese principio, no habría necesidad de más derechos humanos. No habría necesidad de tantos juzgados ni de tantos cuerpos de policía. No habría necesidad.
Y además porque ese principio es un principio con una profundidad que no se queda ahí. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. 1, 2 y 3. Dios 1, yo 2 y mi prójimo 3. Y cuando entendemos perfectamente bien esa jerarquización, cuando sabemos dónde estamos situados en ese plano, entonces ya no hay discriminación. Nadie ve hacia abajo con desprecio ni con desdén a los demás, porque sabe perfectamente bien dónde está. Ya no hay más judío, ya no hay más romano. Todos somos realmente iguales. Jorge, yo entiendo, estas no son cosas fáciles, porque tenemos el tema de la moral bíblica y una controversia con un derecho reconocido por el derecho internacional. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos un compromiso con la palabra de Dios. ¿Qué piensas? Bueno, sí, no es un tema fácil. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo encarna esa vida en una dimensión de amor, de perdón y reconciliación. Y yo creo que tenemos que abordar el problema desde esa perspectiva, desde ese abrazo que Jesucristo quiere darnos a todos y que quiere lo mejor para nosotros. Ahora, los vientres de alquiler están permitidos en algunos países y todavía hay muchos en los que no está permitido, y eso va a crear conflictos sin lugar a duda. ¿A dónde va a acabar esto? Pues es difícil saberlo, pero sí hay un halo de duda, de sombra con respecto al futuro de estos niños. ¿Qué va a pasar cuando los padres no los quieran, los devuelvan? En fin, es un futuro incierto para esos países. Luego, en la India, por ejemplo, donde todo esto se realiza con pocas garantías, ¿no? Pues es un problema difícil de atajar y difícil de regular a escala universal. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. No se vaya. Quédese con nosotros. Muy bien, estamos desarrollando este programa sobre los derechos humanos desde la perspectiva bíblica. Jorge, el problema, yo tengo un compromiso con la fe cristiana. Y la fe cristiana dice que nosotros somos columnas y baluartes de la verdad. Hay una serie de metáforas ahí. La luz del mundo, la sal de la tierra, somos luminares que resplandecemos en medio de una generación maligna y perversa. Nosotros hemos tergiversado la moral. Y al haberla tergiversado, entonces hemos elevado esas conductas a normas jurídicas que son derechos humanos. Allí hay una cuestión, ¿no? Entonces, si somos hombres, mujeres con un compromiso con la fe cristiana, ¿qué hacemos? ¿Callamos? ¿Cambiamos el lenguaje? ¿O somos fiel al tema de que somos columnas o baluartes de la verdad? Ya sabes por dónde voy, viejo amigo. Pues en una sociedad, porque yo sé perfectamente que si yo soy un abogado y defiendo mi fe, en Europa me meten a la cárcel, me expulsan y me dicen que estoy usando un lenguaje de odio y demás, pero tengo un compromiso con la fe. Bueno, pues yo creo que la Biblia dice claramente que Dios es un Dios de pactos y nosotros estamos obligados por ese pacto y tenemos que cumplirlo. La palabra dice que si nosotros no hablamos, hablarán las piedras. También dice que hay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y bueno, pues... Y ahí entran muchísimas cosas. Por ejemplo, lo que mencionamos, el tema del aborto. Es decir, ¿se justifica que yo decida quitarle la vida a un ser humano? Yo sé las diferentes cuestiones que la ley plantea, terapéuticas, violación y demás. También hay cosas controversiales de los derechos humanos, como lo que estábamos mencionando, o lo que se mencionó en la ponencia, la adopción de niños por parejas homosexuales.
Porque yo creo que un niño tiene derecho a tener un padre y una madre. Ese es el modelo bíblico, porque así lo establece Dios en el Génesis. Entonces hay una serie de controversias entre los derechos humanos y la moral de la palabra de Dios. Entonces nosotros nos encontramos en un fuego cruzado. ¿Qué hacemos? ¿Con quién quedamos bien nosotros? Pues desde luego con Dios. Yo no lo dudaría. Pero yo creo que esto no tiene por qué suponer digamos, un mensaje, desde luego un mensaje de odio contra los homosexuales, ni mucho menos. No, la Biblia es un mensaje de amor, de perdón, de reconciliación, efectivamente, de perdón. Sí, ahora, también es un mensaje que es muy contundente contra la necedad humana. Y yo creo que las cosas que se hacen mal pueden acabar. De hecho, ya hay casos de parejas de estas que se separan y luego, pues, en el interés del niño hay que darle, se trasladan las obligaciones a los progenitores. Y esto ya va creando conflictos. Es verdad que eso también ocurre en las parejas heterosexuales, ¿no? Claro. Ocurre lo mismo. Ahora, este es un problema que empieza a despuntar ahora. Habrá que ver en el futuro las consecuencias que va a traer. Y por otro lado, lo que Sí. yo he venido diciendo, los derechos humanos nos dicen que yo tengo libertad a tener una religión y divulgarla. Pero por otro lado, el derecho humano me coarta a mí esa libertad porque me acusa de discriminar si yo actúo conforme a mi creencia religiosa. Entonces ahí hay una contradicción. Total. Sí, sí. Bueno, pero nosotros sabemos bien. ¿Qué hacemos entonces? Sí. ¿Cuál es el camino? ¿Nos quedamos de brazos cruzados o hacemos algo ante la gente que hace las leyes o una protesta, qué sé yo? Bueno, estamos aquí para eso, para rescatar los versículos de la Biblia, de la palabra de Dios, que nos exhortan precisamente a tener cuidado, a respetar los límites y a saber y a ser conscientes de que la palabra dice que las consecuencias de nuestros pecados nos van a alcanzar. Y bueno, pues los actos de irresponsabilidad, la necedad, pues traerá consecuencias sobre esta generación. Y la vamos a padecer todos, eso es evidente. Jorge, te agradezco muchísimo el haberme acompañado en este programa. He disfrutado tu presencia y tus opiniones. Usted ha visto el mundo en perspectiva, amigo mío. Delante de Dios, ningún ser humano tiene ningún derecho. Esa es la pura verdad. Cuando el apóstol San Pablo se presenta, dice dolus o doilus, siervo de Jesucristo, esclavo, hombre sin derechos. Ahora, los derechos que nosotros encontramos en la Torá son derechos que Dios nos presenta frente a otros hombres, porque el hombre es por antonomasia perverso. Entonces ahí dice, no matarás. Y ahí establece una serie de principios por los cuales nosotros debemos regirnos. Entonces, si las convenciones internacionales de derechos humanos contradicen la moral de los derechos que Dios establece entre los hombres, yo voy a decirlo claramente, prevalece la norma establecida por el Creador y no la norma establecida por la criatura. Gracias por habernos acompañado.